Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera sesión síncrona del módulo 14, el universo natural, unidad 1, materia y energía. Los objetivos de esta nuestra primera sesión síncrona son conocernos personalmente, aclarar dudas con respecto a las actividades integradoras, foro de clase y debate, sugerencias y ejemplos para resolver tus actividades integradoras y la sesión de preguntas y respuestas. Comencemos con nuestra primera actividad integradora, la infografía del átomo. En esta actividad desarrollarás cómo fue evolucionando el conocimiento sobre la estructura del átomo, comenzando con las ideas de Leucipo y Demócrito. Los modelos atómicos, cómo representaban estos científicos a los átomos, y los elementos o partes que tenían los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Dirac-Jordan. ¿Qué hacer? Busca información e imágenes representativas. Por ejemplo, yo aquí busqué una imagen del modelo atómico de Dalton, una imagen del modelo atómico de Thomson, una imagen del modelo atómico de Rutherford. También busqué información acerca de los números cuánticos, esta tablita donde están los números cuánticos, sus valores, la información que nos indican, etc. Ahora, con toda esta información vas a construir tu infográfico. Yo aquí te comparto un pequeño infográfico para que veas cómo debe de quedar tu infográfico. Si te fijas, son más imágenes. En un infográfico debe de haber más imágenes representativas y poco texto. Otro punto que debemos de cuidar cuando hacemos un infográfico es que el infográfico debe apreciarse en una sola hoja, en un solo plano. Porque si tú lo haces en dos hojas, entonces esa ya sería una presentación, no sería un infográfico. Para hacer tu infográfico en la actividad, pues te recomiendan algunos programas con los gratuitos con los que puedes hacer tu infográfico. Solo es importante que si vas a usar uno de estos programas, te asegures de guardar tu infográfico en formato PDF y de esta manera lo subas a la plataforma, porque si lo guardas como imagen, yo no puedo leer los textos porque aparecen las letras muy chiquitas y aunque le ponga el zoom, el texto se distorsiona y no puedo leer la información. Entonces es importante que no lo subas como imagen, lo guardes como PDF. Alterno a estos programas que te recomiendan en tu actividad, tú puedes hacer tu infográfico usando un PowerPoint. Solamente aquí tienes que tener cuidado que sea una sola diapositiva, porque si ya haces dos diapositivas o tres, pues ese ya no es un infográfico, esa es una presentación de PowerPoint. Entonces, lo que puedes hacer es cambiar el tamaño de la diapositiva, hacerla más grande para que puedas poner toda tu información y ser pues muy creativo en tu diapositiva, ponerle color de fondo, ponerle las imágenes, poner el texto en recuadros y que te quede con mucha creatividad. Enseguida lo guardas en formato PDF y lo subes a la plataforma y de esa manera vas a tener tu infográfico con todos los requisitos que nos piden. Pasemos a nuestra siguiente actividad integradora, la materia organizada. En esta actividad
representarás los niveles de organización de la materia, dando prioridad al nivel químico, partículas subatómicas, átomos y moléculas. ¿Qué hacer? Vas a elegir una molécula. Esta puede ser inorgánica, como el dióxido de carbono, u orgánica, como la albúmina de huevo, que es una proteína. Entonces yo aquí ya investigué mi átomo de carbono, sus protones, sus electrones, el átomo de oxígeno, también cuántos electrones tiene, cuántos protones. Estos se van a unir para formar la molécula. Aquí tengo ya cómo debe de quedar mi molécula. El carbono en el centro, unido con los oxígenos, mira, con 2 oxígenos. Entonces, ya con esta información que tenemos, vas a realizar un modelo tridimensional de esta molécula. Es decir, con materiales que tengas a la mano en casa, representa los átomos que la forman. Asegúrate de a los átomos incluirle sus partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. Por ejemplo, si elijo la molécula de dióxido de carbono, tengo que representar un átomo de carbono en el centro y 2 átomos de oxígeno a los lados, pero otra vez con sus protones y sus electrones. Luego es muy común que hacen su maqueta utilizando bolitas de unicel y lo único que hacemos es dibujar, pintar las bolitas de unicel y una ponerla en el centro y otras a los lados y ya nada más le ponemos el símbolo del elemento y ya, ahí está mi molécula. Sí, sí es una molécula, pero si analizas, no estamos representando los niveles subatómicos. En ningún lado de la maqueta se aprecian los electrones y los protones y esto no lo pide la actividad. Enseguida, imagina un escenario para colocar tu modelo tridimensional de la molécula. Si seguimos con el ejemplo de la molécula de dióxido de carbono, mi escenario será una pequeña calle con autos y una fábrica. Ahí en ese espacio aire hay mucho dióxido de carbono y de esta manera ya voy a tener mi diapositiva 2 en la que te piden que investigues para qué sirve esa molécula, en dónde se encuentra. Entonces el dióxido de carbono se encuentra en el aire, en las calles donde hay muchos autos, pues ahí va a haber mucho dióxido de carbono. Entonces ya tengo mi maqueta y todo lo que necesito. Ahora sí, voy a empezar a elaborar mi presentación de PowerPoint con 7 diapositivas. En la primera diapositiva, la portada, puedes incluir una fotografía donde aparezcas tú con tu maqueta y de esa manera, pues mejoras la presentación. Le das más realce a tu presentación. En la diapositiva 2 vas a poner el nombre de la molécula que elegiste con una breve explicación de en dónde se puede encontrar y por qué es importante en nuestro entorno. Por eso es que yo en el ejemplo que te estoy compartiendo puse de escenario una calle con autos y hay una fábrica porque estas producen dióxido de carbono. Y entonces ya tengo mi diapositiva 2. En la diapositiva 3 vas a incluir la fotografía y la explicación del primer nivel, partículas fundamentales y componentes que la integran. En la diapositiva 4 incluyes tu fotografía y la explicación del segundo nivel, partículas subatómicas y sus componentes. En la diapositiva 5 incluyes la fotografía y la explicación del tercer nivel, los átomos. Y ahí ya vas a poner cómo quedó tu átomo de cada uno de los átomos de tu molécula que tú elegiste. En el ejemplo mío, pues voy a tener mi átomo de carbono, mi átomo de oxígeno.
y estos con sus electrones y sus protones. En la diapositiva 6 incluyes la fotografía y la explicación del cuarto nivel, las moléculas. Entonces, ¿cómo queda tu molécula? Que yo ya había buscado la información y ya tengo que mi molécula es el átomo de carbono en el centro y a los lados 2 átomos de oxígeno, uno a cada lado. En la diapositiva 7 incluyes las referencias de consulta en las que te apoyaste para la elaboración de la maqueta y la presentación. Mencionas los materiales que utilizaste para elaborar tu maqueta y a qué dificultades te enfrentaste para su elaboración. Aquí es importante, te voy a hacer el siguiente comentario. Para nadie es un secreto que las actividades de prepa en línea se encuentran en internet y no tiene nada de malo que las consultes porque nos sirven de guía o nos dan una idea. Lo que no es válido es que copiemos tal cual las actividades. Y para esta actividad de la presentación de PowerPoint de la materia organizada, la molécula que está en internet y que todo mundo pone y que está en todos los blogs es la molécula del agua. Entonces, yo te invito a que ya no usemos la molécula del agua, está súper trillada. Si tú lees los conceptos y entendiste los temas, perfectamente puedes construir una maqueta con otra molécula. Lo que tienes que hacer es lo mismo, ver de qué átomos está formada, cada uno de estos átomos, cuántos protones tiene, cuántos electrones tiene, cómo queda unida la maqueta. Toda esta información también está en internet y es muy diferente porque yo estoy buscando información alterna, no estoy copiando nada más la molécula del agua. Puedes usar, por ejemplo, también se me ocurre otra molécula súper sencilla, tan sencilla como la del agua, por ejemplo, el metano. El metano, SH4, es un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno al lado. Entonces, nada más lo que tengo que investigar es dónde se encuentra el metano, para qué se usa el metano, y ya tengo mi maqueta de una molécula diferente a la del agua. De verdad, te invito a que utilices otra molécula y no la del agua, que ya está en todos los sitios en todos los blogs donde hay actividades de prepa en línea, está la molécula del agua. Entonces, anímate. Investiga otra molécula. Pasemos con el foro de clase Lavoisier, en el cual deberás explicar con tus propias palabras en qué consiste la ley de la conservación de la materia. Y lo más importante, compartir un ejemplo de cómo está presente o se cumple esta ley en un hecho de tu vida diaria. Aquí también hay que tener cuidado en el foro de clase porque muchas veces agarramos y copiamos una definición y eso no es lo que pide el foro, nos dice que tú con tus propias palabras expliques la ley de la conservación de la materia. También vamos y buscamos ejemplos súper complicados y muy elaborados de la conservación de la materia. Y no, eso no es lo que nos está pidiendo el foro. Nos dice que nos compartas un ejemplo en tu vida diaria que tú veas a tu alrededor. Por ejemplo, en la cocina de nuestra casa, cuando preparamos los alimentos, ahí hay muchos ejemplos de la ley de la conservación de la materia. Entonces, usa un ejemplo así de sencillito como los que se presentan en la cocina de cuando preparamos los alimentos. Eso va a ser más significativo. El foro de debate, los cambios, contestar a las preguntas, cuáles son los 3 tipos de cambio que puede experimentar la materia, en qué consiste cada uno de ellos y lo más importante, comparte un ejemplo de la vida cotidiana en los que se lleve a cabo cada uno de estos cambios.
Pues la misma sugerencia, las mismas observaciones que en el foro de clase, igual nos piden ejemplos de la vida diaria, entonces comparto un ejemplo sencillo. Si atiendes estas instrucciones, asegurarás una calificación satisfactoria. Despido la parte académica de la semana haciendo una analogía con la ley de la conservación de la materia. La información adquirida cuando se pone en práctica no se pierde, se transforma en conocimiento significativo. Y bueno, pues pasamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Aquí en las preguntas, otra vez se presenta la parte que te estoy diciendo de la molécula del agua. No estoy cambiando, sí quiero aclarar que no estoy cambiando las instrucciones. Las instrucciones de la actividad son las mismas. Únicamente, pues sí hago la aclaración, pues porque no es un secreto. La molécula del agua es la que está en internet. Entonces, pues si tú haces la molécula del agua, pues estamos, o sea, pues no investigaste nada, fuiste y copiaste tal cual la actividad. Entonces, por eso es que yo te invito, pues a que hagas una molécula diferente. Existen miles y miles de moléculas diferentes, muy sencillas. A lo largo de esta nuestra sesión síncrona, pues te he compartido otros ejemplos. Otra molécula muy sencilla y que está presente en tu vida diaria es el cloruro de sodio, NaCl, súper sencilla esta molécula, cloruro de sodio, la sal de cocina que utilizas en tu casa. Entonces, como ves, pues tenemos muchas moléculas sencillitas que podemos usar. No tenemos que recurrir a la trillada molécula del agua. Entonces, pues con esto terminamos nuestra primera sesión síncrona. Si hay dudas, con todo gusto en el foro de Aprendiendo Ciencias, haz llegar tus dudas a través del mensajero. También es importante que si tú ya subiste alguna de tus actividades o tus dos actividades y detectas que algo te faltó, tú mismo corrijas y vuelvas a subir. Durante la semana puedes subir pues cuantas veces tú quieras tu actividad. Entonces, si detectas que tu actividad que subiste tiene áreas de oportunidad, no te esperes a que yo te observe esas áreas de oportunidad y tu calificación sea pobre. Tú mismo corrige, completa tu actividad y vuelve a subir. Si yo ya te revisé tu actividad, no importa, completa, corrige, solamente si ya te había revisado tu actividad, mándame un mensajito donde me digas que corregiste o completaste tu actividad para tener una mejor calificación y con gusto te vuelvo a calificar. Finalmente, pues ese es el deber ser, que tú mismo veas tus áreas de oportunidad, que completes, que corrijas y tengamos aprendizaje significativo. Me despido, fue un placer esta primer sesión síncrona. Buenas noches.